principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será substancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Amén. Gracias, hermanos, gracias. El libro de Génesis, como sabemos, es el libro de los orígenes, el origen del universo, el origen del hombre, la creación del hombre, el origen de la familia, porque Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, hizo ayuda idónea para el hombre, hizo a Eva, el origen tristemente también del pecado, de la hecatombe, dicen algunos, el problema de esta destrucción de la tierra que los seres humanos llevamos a cabo desde entonces, desde Adán y Eva, de su caída, pero también el origen del plan de Dios de la salvación. Y sin duda que una parte esencial de este plan de Dios para la salvación es el llamado de Dios a Abraham. Lo llama de entre una tribu de personas que adoraban diferentes dioses, su padre Taré, lo llama para formar una nación monoteísta, una nación de la cual nacería el Salvador. Este Abraham tuvo un solo hijo, aunque Dios le prometió una gran multitud de hijos, se refería a todos nosotros que somos descendientes de Abraham por la fe. Tuvo un solo hijo llamado Isaac, de Isaac nació Jacob, y es este que se está muriendo aquí. Es este que encogió sus pies y se muere. Este es el origen del plan de Dios de la salvación. Así es que encontramos en este pasaje que está como complicado, ¿verdad? Bendiciones a las 12 tribus, un anciano muy grande de edad, más de 130 años, porque 130 tenía cuando fue a la tierra, a Egipto. Aquí tiene bastantes más y se muere, y resulta que tiene una revelación de Dios.
como que está cercano al cielo, está cercano a irse, y en ese intermedio entre que está vivo y que casi se nos va, tiene un contacto, digamos así, con lo divino, y tiene una revelación de Dios, y les profetiza a sus hijos cosas acerca del futuro, no solo con respecto a ellos como individuos. La profecía no es solo con respecto a ellos como individuos. Cuando dice Rubén, cuando dice Benjamín, no se refiere a ellos como individuos, sino se refiere a ellos como tribus, como representantes de una tribu. Y la verdad es que lo que dice de ellos, si analizáramos parte por parte cada cosa que dijo de cada uno de ellos, se cumplió en la historia de la humanidad. Déjeme pensar solamente en algunos en particular. Cuando se refiere a Benjamín, es el último, el más pequeño, dice: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Y uno dice, ¿qué? ¿Benjamín así era? No, la verdad es que él era bastante bonachón. Pero si seguimos leyendo, y lo haremos ustedes y yo, a menos que Cristo venga antes y no lleguemos a estudiar todo el Antiguo Testamento, pero hemos acordado que estudiaremos un capítulo diario en los miércoles, ¿verdad? Pero vamos a llegar más adelante, en otra época, en la época de los reyes y los jueces, y notaremos una cosa, que la tribu de Benjamín se portó bastante mal, y fueron bien perversos y malvados, tan malvados y perversos, que todas las demás tribus decidieron destruirla por completo, y por poco y lo logran, pero no lo lograron porque la gracia de Dios. Pero sí, los benjaminitas se portaron bastante mal. Así es que estas profecías, si analizamos cada uno de los casos, notaremos después en toda la historia bíblica que lo que dijo Jacob se cumplió. Y a usted y a mí, algunos de nosotros dirán, y a mí me viene importando bastante poco que se cumpla o no se cumpla. Ni los conozco, ni iban conmigo a la prepa. O sea, ni eran mis vecinos, ni emparenté con ellos, ni le di ninguna de mis hijas para que se casara con ellos, ni mis hijos. Pero les tengo noticias. Hay una profecía que nos debería hacer llorar. Si pensáramos que Jacob aquí está diciendo palabras lindas a sus hijos, de acuerdo al cariño que tenía de ellos, al que quería mucho le dijo cosas muy lindas, al que no, porque a José le dijo cosas muy lindas. Rama fructífera es José. Fue asateado por sus hermanos, eso no es profecía, eso es pasado. Ahí nomás está aclarando lo que le pasó a él, no está diciendo lo que le va a pasar, sino le está diciendo lo que le pasó. Ciertamente fue herido por sus hermanos, pero dice que soportó. Pero luego dice que es brazo fructífero, que bendice a otros y demás. Ahí sí era profecía. Y sabemos que es al que más quería Jacob. De hecho, ese fue el problema que le dio a Jacob a José, que lo prefería y entonces los hermanos lo odiaban. Pero si tenemos que reconocer que había uno bien malvado, Judá. ¿No era malo Judá? ¿Se acuerdan qué era la opinión de Judá con respecto a José? ¿Recuerdan eso? Lo he dicho aquí muchas veces. ¿Cuál era el plan de Judá con respecto a José? ¿Alguien recuerda? Matémoslo. Matémoslo. Fue su hermano mayor el que lo salvó y le dijo, no, vendámoslo. Bueno, pues no hay ni para cuál irse, ¿cómo se dice? Tan malo el pinto como el colorado, ¿verdad? Dicen en mi rancho. Pero Judá, no podemos decir que era una gran persona. Él como individuo no era una gran persona. Por eso digo que estas profecías son con respecto a las tribus. Pero miren lo que le dijo a Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Eso debió decírselo a José, ¿no? Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Eso significa, destruirás a tus enemigos. Tu mano estará en la cabeza, cerviz de tus enemigos, como cuando un animal es agachado para darle el descuello. Esa es la imagen aquí. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu madre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Habla de que es algo temible, de que su poder es tan grande que cuidado, no te pongas a las patadas contra él. No será quitado el cetro de Judá, cetro, reinado, poder, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo es una palabra complicada, pero algunos piensan que significa el que tiene derecho para tener el cetro en su mano, pero también tiene otra acepción que significa el que puede darnos paz o benevolencia. Yo creo que podemos resumirlo uniendo las dos palabras, traduciendo hasta que venga el príncipe de paz. ¿Ya vamos captando de qué se trata esto? Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche.
Es una poesía muy profunda, muy hebrea, que ustedes y yo no nos suena, a lo mexicano no nos suena, pero les digo para acabar pronto y no hacer mucho alaraca, está describiendo en una forma poética y hermosa lo que Jesús hizo por nosotros. Vino rojo, sangre, no habla de otra cosa que una cruz manchada por la sangre preciosa de nuestro Salvador para darnos vida eterna. Nuestro Silo, nuestro potente Rey que tiene el cetro en su mano y que trajo paz a nuestras vidas. No podremos hacer esto que estoy diciendo que se puede hacer, analizar cada profecía para cada uno de los hijos y comprobar en la historia de la fe que se cumplió lo que dijo Jacob, porque seguramente le reveló Dios, pero me parece que podemos ustedes y yo encontrar un mensaje muy obvio y muy sencillo que quiero compartir con ustedes. Tan obvio que es el mensaje de los mensajes. Es el mensaje que todos deberíamos compartir. Es de hecho la razón de existir como iglesia. Usted y yo existimos como iglesia para decir estas cosas. Es más, si usted dice, ¿qué predican los cristianos? Qué bueno que vino hoy porque esto es lo que predicamos los cristianos. Este es el resumen de nuestra fe. De hecho, he llamado a este mensaje la historia de la fe, porque esta historia, esta profecía que marca lo que sucederá en la historia, nos explica la historia de la fe. Número 1, voy a utilizar en todos los casos la frase hay, no de hay, sino de haber. ¿De acuerdo? Hay un proyecto divino. ¿Qué significa esto? Hay un proyecto. ¿Cómo es que Jacob sabe el futuro? No, Jacob no sabe el futuro. De hecho, se está muriendo. Capaz que ni se dio cuenta bien de lo que dijo. Está en una situación de intermedio entre la vida y irse a la presencia del Señor. Congrega a sus hijos alrededor de él y les hace esta profecía. Que seguramente no es que la tenía por ahí guardada debajo de un colchón y había pensado eso. Dios le está diciendo lo que diga. Dios lo está usando su garganta para decir estas cosas. Pero sí dice cosas que sucedieron finalmente. Significa que hay un destino. Significa que la historia de la humanidad ya está escrita y Dios ya escribió todo lo que usted y yo vamos a hacer mañana. Si así es, entonces no pecamos usted y yo, porque si Dios escribió lo que yo voy a hacer mañana, pues el culpable es Él, ¿no? Si mañana me porto mal, pues es lo que Él escribió. Señor, ¿para qué escribes eso? Pues yo quería hacer otra cosa, pero eso es lo que estaba escrito. No hay tal cosa como destino. No hay nada escrito que yo tengo la obligación de cumplir. Lo que sí hay es un proyecto divino. Sí hay un plan divino. Sí hay algo que Dios va a lograr y quiere lograr. Un proyecto de bendición y vida. Una promesa de gracia. Una vida nueva, una tierra prometida. Sí hay un proyecto divino. Dios sí quiere hacer cosas con nosotros. Cuando expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén y puso un ángel, dice, con una espada resplandeciente alrededor para que no entrara el ser humano, no es odio de Dios para los seres humanos, para que se les quite, ahora los corro. No, si permanece el ser humano, lo dice el texto de Génesis capítulo 3, si permanece el ser humano en el huerto, permanecería para siempre en pecado, permanecería para siempre en muerte. Fue expulsado para que al entender su pecado y su desvalidez, ¿existe la palabra desvalidez? Para entenderse desvalido, pudiese reconocer que necesitaba de Dios y entonces pudiese regresar al paraíso, porque eso es a donde regresamos los que creemos en Cristo, pero habiendo sido perdonado por el Señor. Hay un proyecto divino. Dios lo que hizo en el huerto, lo que hizo con Abraham cuando lo llama, es un proyecto. Es un proyecto de salvación para la raza humana. Hay un plan de Dios, pues. Lo podemos ver en muchos otros pasajes de la Escritura. ¿No sabemos todos Juan 3:16 de memoria? Por supuesto, es el pasaje más famoso de la Biblia. ¿Cómo dice entonces? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna es el plan de Dios para los seres humanos. Si usted y yo no tenemos vida eterna, no es culpa de Dios, es su plan. Su plan de Dios es darnos a todos nosotros vida eterna, a todos, sin excepción. Si viene por ahí un hipercalvinista y le dice que no, que Dios cogió a unos para salvación y a otros para perdición, no le haga caso. Está desviado en su doctrina. Dios desea que todos sean salvos. ¿Eso quiere decir que todos los seres humanos serán salvos? No. Pero es el deseo de Dios. La Biblia dice que no queriendo que ninguno se pierda, Él retarda su venida. La Biblia dice que Él no hace acepción de personas, que Él no escogió, este sí me gusta para salvarlo, este no.
Digo, ustedes y yo sí escogeríamos a unos y a otros no. Si hay personas salvas a las que yo no las hubiera escogido. Y seguramente hay montones de personas que no me hubieran escogido a mí para salvación. Pero Dios no hace acepción de personas y tiene un plan, un proyecto divino, un proyecto de bendición y vida, una promesa de gracia, una vida nueva, es decir, una tierra prometida. Pero aquí viene la otra cosa. Hay un problema. Dije que voy a decir una serie de enseñanzas que todas comienzan con hay de haber, pero hay un problema. Si leemos Génesis 49, ya lo leímos, pero si analizamos cada parte, oiga, pues de algunos dijo cosas terribles, ¿no? Hubo de unos que dijo, yo no me juntaría con ellos. ¿Se acuerdan de eso? Dijo de dos hijos, mi consejo no está con ellos. ¿Sabe qué está diciendo este papá? No, con estos cuates yo ni me juntaría. Está diciendo algo terrible de sus hijos. Insisto, no está hablando de ellos como personas, como individuos. Está hablando de ellos como tribus, porque está haciéndole revelado por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios. Le está haciendo revelado lo que iba a pasar en el futuro. Y esas tribus hicieron cosas negativas, hicieron cosas malas. ¿Qué nos dice aquí? Además de que nos dice lo que va a pasar con estas tribus. Pero en términos globales nos dice que hay un problema. Aunque Dios tiene un proyecto divino, aunque Dios tiene un plan para nosotros, hay un problema, se llama pecado. Se llama necedad, se llama la indisposición de acercarnos a Dios o la pasión por la independencia. Los seres humanos tenemos esa tendencia, está en nosotros la rebeldía, el deseo de no seguir a nadie. Es más, sobrevaloramos la libertad. Creemos que es una gran cosa la libertad. Todo el mundo anhela ser libre. Todos dicen, no, es que yo soy muy libre. Es que yo soy un espíritu libre. Por eso yo no le hago caso, por eso me corren de todos los trabajos, porque soy un espíritu libre. Porque a mí no me gusta someterme a nadie, es más, no me gusta la palabra sometimiento. Los seres humanos somos así, y particularmente somos así con Dios. El pecado que Adán y Eva cometieron, que no tuvo que ver con sexo, como algunas personas creen, tampoco fue simplemente desobediencia. No, fue más grave que desobediencia. Fue decir, no necesitamos quien venga y nos diga lo que es bueno y lo que es malo. No necesitamos eso. No necesito a nadie que venga y me diga, no comas de eso porque es malo. ¿Qué derecho tiene él para decirme eso? Hay gente que es así, no soporta que le des indicaciones. ¿No es cierto? La mayoría de los hijos no soportan que le des indicaciones a sus padres. ¿No es cierto? Incluso esos padres, cuando eran hijos, tampoco lo soportaban. Somos así reacios a eso. Se nos dificulta eso. Es más, la palabra sumisión nos molesta. Se nos oye así como borregués. Este borrego, nomás le hace caso a lo que sea. Hay un problema, se llama pecado, se llama necedad, se llama indisposición o pasión por la independencia. Esta descripción de los otros hijos, salvo José y Judá, es una descripción de pecado, es una descripción de necedad, es una descripción, no se ofenda, de nosotros, de cómo somos nosotros. Hemos platicado ahí alrededor de nuestra mesa que está la cosa terrible. Unos desfilan en contra del matrimonio igualitario y otros los critican. Y lo peor es que dentro de la iglesia hay de los dos. He leído en las redes sociales a miembros de nuestra iglesia que avalan o que apoyan a los manifestantes, y he oído a otros que los critican. Y hasta me he dado preocupación, órale, no estamos unidos en la iglesia. Tenemos diferentes puntos de vista, estamos confundidos, vivimos en un momento social espantoso. Bueno, y lo mismo dijeron los del año pasado y los del año antepasado y los del siglo pasado. Todo el mundo pensamos que nuestra época es la más terrible de inmoralidad, de problemas. Vivimos en un momento difícil. ¿Qué significa eso? Que hay pecado, que hay necedad, que hay indisposición del ser humano por acercarse a Dios, que hay pasión por la independencia, y me refiero a la independencia de Dios, alejarnos de Dios, quitarnos de encima cualquier autoridad sobre nuestra vida. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Número 1, que hay un proyecto divino, hay un plan de Dios, que tengamos vida, que vayamos a la tierra prometida, una promesa de gracia, porque estos individuos están recibiendo una revelación que le fue dada a su padre, que es el que recibió el patriarcado de su padre Isaac, que recibió el patriarcado de su padre Abraham, que es el padre de la fe, a quien Dios llamó para iniciar en la raza esta que está formando un plan de salvación. Bueno, pues hay un proyecto divino, hay un problema, pero en tercer lugar hay una provisión, o digamos de otra manera, hay una solución
hay una restauración, hay una oportunidad. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 10:13? Sí, es 1 Corintios 10:13, que dice: porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podrá recibir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué dice? La salida para que podáis soportar. O sea, hay una salida, siempre hay una salida. En Dios siempre hay una esperanza, siempre hay una oportunidad. Se cuenta que allá por la última gran guerra se volteó un barco, se averió y luego se volteó y el casco estaba hacia arriba. Los que estaban adentro, soldados y demás, caminaron hacia el casco, sabían que el barco estaba volteado y caminaron hacia el casco, como los del ¿cómo se llama la película esa? De la aventura del Poseidón. Caminaron hacia el casco, ya que sabían que estaban en el casco y sabían que ahí llegarían los barcos en la posibilidad de salvarlos. Tocaron con un martillo, los que llegaron, los que venían a salvar, tocaron con un martillo para saber si había gente allá adentro. Y los de adentro golpearon también el casco, y en clave Morse, esta era su gran pregunta. En clave Morse, el que estaba traduciendo acá casi llora cuando la pregunta era: ¿hay esperanza para nosotros? Era todo lo que querían saber. Imagínense debajo de un barco, un casco gruesísimo y con poco oxígeno, acabándose el oxígeno. Su gran pregunta era: ¿hay esperanza para nosotros? Cuando usted y yo leemos esta historia y notamos entonces el problema humano, el pecado, la necedad, nuestra independencia de Dios, nuestro alejamiento de Dios, etcétera, etcétera, entonces nos surge la pregunta: oiga, ¿y hay esperanza para nosotros? Porque hasta aquí la historia está triste, ¿no? Hasta aquí lo que vengo diciendo, estamos en la calle, estamos peor que ni para qué vine, pastor. Pues no vine a decir que me dijera que hay un plan de Dios, pero que yo lo eché a perder y que estamos en pecado y que estamos destruidos, ni para qué vine. Pero les digo, si me preguntan en clave Morse o en clave que sea, les respondo: hay esperanza para nosotros. Hay una provisión, hay un Rey de paz, hay una nueva relación con lo divino, hay una nueva oportunidad. Este pasaje de Judá, estos versículos 8 y siguientes, son la gran esperanza. Y qué bueno que están en el mero centro del pasaje. Judá, te alabarán tus hermanos. Y uno dice: ¿cómo Judá? Si era bien malvado. Pero no está hablando de él como persona, está hablando de la tribu de Judá, de donde surge justamente el león de Judá, que es nada más y nada menos que Jesús, nuestro Señor. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Jesús venció al enemigo de nuestras vidas, justamente en la cruz del Calvario. ¿Se acuerda la profecía de Génesis? ¿Recuerda eso? Como dice el protoevangelio, Génesis 3:15, ¿lo recuerdan? Le dijo: y a ti, y pondré enemistad, le dice el Señor Dios Todopoderoso a la serpiente. Es Dios hablando con la serpiente. Le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Está hablando con el diablo el Señor Dios y le está diciendo: desde ahora en adelante hay una lucha entre el bien y el mal, entre tu simiente del mal y la simiente de la mujer. Y es una referencia a Jesús, que nacería de una mujer, descendiente de digámoslo así, que traería salvación. Y dice: tú le herirás en el calcañar. Sí duele y sí está peligroso que te muerda una víbora, pero dice: pero ella, su simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue el golpe final a la maldad, que no tiene ahora ningún poder sobre nosotros si hemos creído en Cristo. Y nos salva el Señor Jesús entonces de morir para siempre. Hay una provisión, un Rey de paz, sí lo dice aquí. Una nueva relación con lo divino por causa de él, de Jesús, el sumo pontífice y único sumo pontífice. No se atreva a llamar sumo pontífice a nadie más en esta tierra, es solo Jesús. Usted y yo somos puentecillos, así puentitos, entre los inconversos y Dios, porque cada vez que usted le decimos a alguien el mensaje del Evangelio, nos constituimos en un puente para que esa persona pueda llegar a Cristo y a través de Cristo pueda llegar a Dios. Pero el sumo pontífice es Jesús, no hay nadie más. Y si alguien se atribuye ese nombre es una blasfemia. Solo Jesús. Un Rey de paz nos permite una nueva relación con lo divino y una nueva oportunidad. Y por último, déjeme lo grafico más esta enseñanza que está en todo el pasaje, pero se puede hacer más gráfica en esta narración o en este evento de la narración. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros.
Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. De seguro estaban todos sus hijos ahí. No faltó ninguno. Pero, ¿qué tal que uno dice, no, yo no quiero escuchar? X, ya está viejito, se está muriendo. X, no me interesa. Que vaya José, es su preferido, nomás a él quiere siempre y hasta le dio una túnica de colores muy suave. Que vaya José, ¿yo para qué voy si a mí ni me quería tanto? Yo qué sé, pudieron haberse indispuesto. Esto nos pone en las... y además dio instrucciones con respecto a su cuerpo. Deben sepultarme en tal lugar y deben hacer esto y da ciertas instrucciones. Pero me parece que entonces nos presenta la siguiente enseñanza. Hemos dicho que hay un proyecto divino, hay un problema, el pecado, la necedad, hay una provisión y finalmente hay una decisión que tomar. Me duele decirlo, pero hermanos, podemos rechazarlo. Este plan divino, este proyecto divino, podemos rechazarlo. Ahí está el problema grave de la condenación de los seres humanos. Podemos rechazarlo. Pero, bendito sea el Señor, eso sí me gusta decirlo, podemos aceptarlo. Incluso, déjeme decir una tercera cosa, que incluso podemos incluirnos como instrumentos de vida. Podemos no solamente aceptarlo, sino incluso ser participantes de que este plan se lleve a todas partes. Nuestra hermana nos presentaba ahorita a sus amigas que invitó, bueno, está siendo parte del plan de Dios. Y cualquiera de nosotros que invita a alguien, que le comunica a alguien el Evangelio, no solamente ha aceptado el plan de Dios, sino que se incluye como un instrumento de vida. Así que déjame decir una última frase muy importante, hermanos. ¿La puede poner, hermana, la última frase? ¿La leen conmigo, hermanos, por favor? La vida depende de una decisión, cumplir o no la voluntad de Dios. Déjela ahí, hermana, por favor. La vida, esta vida en que vivimos, depende de una decisión, cumplir o no la voluntad de Dios. Debería ser nuestra pregunta fundamental en la vida, cada vez que actuamos, cada vez que hacemos alguna cosa. ¿Es la voluntad de Dios? Cuando nos preguntamos, yo sé que es muy complicado, me he dado cuenta que cuando tenemos que decidir a qué dedicarnos en la vida, o sea, qué carrera estudiar, es la época de más confusión en la vida que tenemos, ¿no es cierto? Es la época en donde más confundidos estamos los seres humanos. ¿Ha notado usted eso? Sí, lo dijo con muchas ganas. Cuando estamos poquito más grandes ya sabemos que no queríamos haber escogido eso, pero ya que ya estamos ahí 4 semestres y son 5, ¿y ahora qué hago? Pero en esa etapa, cuando tenemos que decidir, es la época de más confusión. Uno no sabe si va o viene. La verdad es que es una época difícil y tenemos que escoger para siempre una carrera. Por eso hay unos que se cambian, ¿no? Tengo carrera trunca en no sé qué, así decimos, ¿verdad? ¿Y qué estudiaste? Tengo carrera trunca de no sé qué. Tengo carrera trunca de no sé qué. A veces significa que no supe escoger o que no sabía qué iba a hacer. Pero, ¿sabes una cosa? La decisión más importante en la vida es cumplir o no la voluntad de Dios. Aquí hay una profecía de Dios a través de un hombre que está muriendo con respecto al papel de estas personas. No es que, insisto, no es que Dios forzó a estas personas a ser así. De hecho, no habla de ellos como individuos, habla de sus tribus, porque Dios tiene previo conocimiento de las cosas. No es que Dios haya obligado a Benjamín a ser muy malo y sanguinario. No es que haya hecho eso la tribu de Benjamín. Si no recuerdan qué hicieron, partieron a una mujer en pedacitos y la mandaron. ¿Se acuerdan de eso? Uno de los hombres de estos hicieron algo, violaron a una mujer entre todo un pueblo. Y su esposo fue el que partió eso y lo mandó a todas las tribus para que se dieran cuenta de lo nefasto que fue. Dios no obligó a los benjaminitas que hicieran eso. No. Está establecido aquí esta profecía porque Dios tiene previo conocimiento de las cosas, porque Dios sabe las cosas que van a suceder. No es que obligue a las personas a actuar, pero sí sabe cómo vamos a actuar las personas. No nos obliga a hacer eso, pero sí sabe lo que haremos, incluso lo bueno y lo malo, aunque no sea Él el que haya escrito que hagamos eso. Pero de cualquier manera, me parece que nos presenta una enseñanza muy fuerte para nosotros. Nuestra vida depende de una decisión, cumplir o no la voluntad de Dios. Y les tengo aquí algunas cosas que decir, porque sé que esta es una enseñanza de este pasaje muy básica, como dije, es lo que enseñamos ustedes y yo, es lo que predicamos ustedes y yo, que Dios tiene un proyecto, que los hombres echamos a perder el proyecto de Dios en nuestra propia vida, porque tenemos un problema, que es el pecado, la necedad, que Dios tiene una solución o una esperanza, una restauración de su proyecto para nuestra propia vida, y que nosotros podemos escoger, que hay una decisión que debemos de tomar ustedes y yo. La Biblia dice que es voluntad de Dios
que creamos en Cristo. La Biblia dice que es voluntad de Dios que venzamos el mal haciendo bien. La Biblia dice que es voluntad de Dios que ustedes y yo seamos santificados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que es voluntad de Dios que usted y yo tengamos comunión con el Señor todos los días. Así es que creo que este mensaje, que es muy básico para la mayoría de nosotros, es algo que ya habíamos escuchado, pero creo que ustedes y yo deberíamos tomar alguna decisión ahora mismo. ¿Qué hacemos ante esto? Esta es una historia de una familia, un señor muriéndose y sus hijos alrededor de él, y él profetizando cosas con respecto a lo que iban a ser sus descendientes, pero que encierra una gran enseñanza para nosotros, una enseñanza que no deberíamos de perder de vista nunca. Sí, tienen razón los que estamos preocupados porque en el mundo hay cosas muy malas. Y lo anda un video por ahí que dice que el dólar va a colapsar y que va a haber un día y que va a haber problemas muy serios. No los quiero espantar, pero anda un video por ahí que dice que ahora en septiembre, que va a pasar no sé qué, que va a haber un cambio de orden mundial. ¿No han oído eso? ¿Han oído eso? Bueno, hay gente. Tuve una plática con alguien al respecto de eso y mis comentarios fueron los siguientes. El día o sea, el día más trágico de la humanidad, el día si queremos mencionar eso como así un día trágico, sucedió hace mucho en el huerto del Edén, cuando una mujer comió y luego le dio a comer a su esposo. Ese es nuestro día eso es lo que nos trajo los problemas más graves que tenemos. Cualquier otro día es un deíto comparado con aquel día ¿Qué debemos hacer ante eso? Yo ni me espanto ante eso que dicen estos profetas modernos, que no bíblicos, no espirituales, sino profetas economistas y demás que dicen, ni qué hacemos nosotros, qué debemos hacer ante eso. Creer en Dios. Entregarle nuestra vida, tomar la decisión de entregarle nuestro ser a Él, unirnos a su plan. Si su plan es salvarnos, Señor, yo quiero estar contigo y quiero participar en este proyecto de salvación para toda la raza humana, porque reconozco que tienes un proyecto, reconozco que tenemos un problema que es nuestro pecado, porque reconozco que tú tienes una solución y reconozco que tengo que tomar una decisión. Pues decido, Señor, caminar contigo, pase lo que pase. Si habrá problemas, claro que va a haber problemas, pues ya los tenemos, no necesito que haya, ya hay. No batallamos todos los días con la economía de nuestro país, no batallamos todos los días. Vivimos en constante día Todos los días que amanece son días desde el huerto del Edén, pero ustedes y yo tenemos algo que hacer, confiar en el Señor. En este pasaje, insisto, que se trata de una familia alrededor de un papá, unos hijos, nos recuerda el plan de Dios. Así que, hermanos míos, asegurémonos solo de una cosa, estar dentro del plan de Dios. Solo asegurémonos de eso, estar dentro. La enseñanza más importante del arca de Noé fue asegúrate de estar dentro. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo más importante del diluvio, asegúrate de estar dentro. Porque estás fuera del arca, iba a decir estás frito, pero no, más bien estás mojado, más bien estás ahogado. Sí, porque frito no, ¿verdad? Ni manera de prender una fogata en el diluvio. O sea, estás ahogado. Asegúrate de estar dentro. Así que en medio de cualquier circunstancia, esta es una profecía que incluso profetiza catástrofes, profetiza cosas desagradables. Dice de uno de ellos, de sus hijos, que será siervo de otros, que porque se puso a descansar, porque, mire, lo digo, y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. ¿Les traduzco qué dice aquí? Isaacar estaba fuerte como un burro, pero le gustaba descansar y se puso a descansar el holgazán y terminó siendo esclavo de otros. Eso es lo que profetiza aquí. O sea que estas profecías profetizan cosas buenas, cosas malas, pero el centro, cuando habla de Judá, entonces la profecía nos trae a usted y a mí esperanza. Asegurémonos de estar dentro, asegurémonos de estar en el plan de Dios. Su plan es bendecirnos. Su plan es darnos vida eterna. Su plan es ayudarnos en cada momento de nuestra vida. Estemos dentro del plan de Dios. Señor Santo, te doy gracias porque nos recuerda, Señor, esta enseñanza fundamental de tu palabra y que encontramos, por cierto, en el Génesis, en el primer libro. Así es que seguramente es tu pasión que nosotros recordemos esta enseñanza.
tu plan de salvación, tu amor por todos nosotros, tu persistente amor por todos nosotros, porque también nuestro pecado y nuestra necesidad es persistente, Señor, y sí nos alejamos de ti y caminamos en dirección opuesta a tu gracia, a tus misericordias, pero gracias porque tú insistes y porque tienes nuevas oportunidades para nosotros, para darnos vida. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, nosotros sentimos que son muy difíciles, pero gracias por recordarnos que en ti hay esperanza y que debemos asegurarnos de estar dentro de tu plan. Por eso, Señor, te pido que si alguno de los aquí presentes no te conoce, no ha experimentado la salvación, no ha experimentado el cruzar este puente, el ser salvo, el ser transformado, perdonado por tu gracia, pues que hoy experimente eso, Señor, entre nosotros. Si hay alguien así, te pedimos. Y los que ya hemos creído en ti, Señor, te pido que también nos des sabiduría y fuerza para ser parte de este proyecto, compartiendo con otros el mensaje y viviéndolo a plenitud, Señor, tanto que las dificultades de la vida, los cataclismos sociales, políticos, económicos, no nos amedrenten, si acaso nos fortalezcan en fe y nos hagan seguir adelante más cerca de ti cada día. Sigan orando, mis hermanos, y tengo una pregunta. Tal vez hay alguien aquí que quiere decirle al Señor: Señor, reconozco que no he estado dentro de tu plan, pero hoy quiero, Señor, creer en ti, conocerte, entregarte mi vida, experimentar la salvación. Si prometes vida eterna, si me estás buscando como nos han enseñado por medio de este pasaje, entonces yo quiero que me encuentres, Señor, y quiero encontrarte, quiero darte mi corazón, quiero que me des vida eterna. Quiero que me ayudes a conocerte más y saber de ti y crecer en el caminar contigo. Si hay alguien que le necesita entregar su vida a Jesús hoy, ahí en su lugar levante su mano y déjeme orar por usted. ¿Hay alguien? Dios le bendiga, le felicito, hermano, Dios le bendiga, señora, le felicito, señorita, Dios le bendiga, varón, Dios les bendiga. A estos pequeñitos también, Dios les bendiga, les felicito, pueden bajar su mano, Dios le bendiga, pueden bajar su mano. Si alguien más toma esta decisión, levante su mano ahí en su lugar y déjeme orar, Dios les bendiga. Pido ahora a todos los que levantaron su mano que ahí en su lugar se pongan de pie, por favor, porque quiero que oremos por ustedes. Denme permiso de orar por ustedes, pero póngase de pie en su lugar. Y usted hable con Dios ahora mismo, ahí en el secreto de su corazón. Dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida. Quiero, Señor, estar en tu plan, estar dentro del arca de salvación. Así que, Señor, aquí está mi corazón, lléname de ti, perdóname, transfórmame. Dígaselo ahí en su mente, en su corazón, en el secreto de su alma. Hable con Él y déjeme